Hola a todos, bienvenidos a este video en donde practicaremos el español escuchándolo. Puedes utilizar este video para mejorar tus habilidades auditivas y tu comprensión mientras yo hablo. El tema de hoy se trata de el sabor de la espera, una lección aprendida en el restaurante. ¿Estás listo? Comenzamos. Había una vez dos amigos, Ana y Luis, que decidieron visitar un restaurante muy popular en la ciudad. Habían escuchado maravillosas críticas sobre la comida exquisita que servían ahí y estaban ansiosos para probarla. Sin embargo, cuando llegaron al restaurante, se encontraron con una larga fila de personas esperando entrar ahí. Parecía que la espera sería bastante larga. Ana, impaciente por naturaleza, comenzó a inquietarse de inmediato. Se quejaba constantemente del tiempo que estaban perdiendo y pensaba que podían haber ido a otro lugar con un servicio más rápido. Luis, por otro lado, tenía una naturaleza más tranquila y reflexiva. Él sugirió a Ana que hicieran la fila y se dieran una oportunidad. La paciencia es una virtud, Ana, le dijo. A veces las mejores cosas valen la pena la espera. A pesar de su resistencia inicial, Ana decidió escuchar a su amigo y esperaron en la fila. Mientras esperaban, comenzaron a platicar y disfrutaron de la compañía del otro. Ana se dio cuenta de que en lugar de preocuparse por el tiempo que estaban perdiendo, podían disfrutar del momento presente y fortalecer su amistad. Luis le recordó que la paciencia no solo se aplica a situaciones como esta, sino también en la vida general. Finalmente, después de una larga espera, entraron al restaurante y probaron la deliciosa comida que tanto habían anhelado. La paciencia había dado sus frutos y Ana comprendió que a veces la espera puede llevar a recompensas inesperadamente gratificantes. La moraleja de esta historia es que la paciencia es una virtud muy valiosa en la vida. En un mundo en donde todo parece moverse rápidamente, a menudo olvidamos la belleza de esperar. La paciencia nos enseña a apreciar el proceso y a encontrar la alegría en el presente en lugar de preocuparnos constantemente por el futuro. Como Ana aprendió de su amigo Luis, la paciencia puede llevar a resultados sorprendentemente gratificantes y puede fortalecer nuestras relaciones y experiencias. La historia de Ana y Luis en el restaurante puede relacionarse con una persona como ustedes que están aprendiendo el español. Imagina que esta persona que está aprendiendo español, o sea, ustedes, se encuentran en una situación en la que quieren participar en una conversación o actividad en español, pero sientes que tu habilidad en el idioma todavía no lo es suficientemente sólida. Puedes sentirte impaciente y frustrado, pero no por no poder comunicarte tan fluidamente como a ti te gustaría. A ver, ahora tú,
Dime, ¿eres una persona paciente o impaciente? Déjamelo saber en la descripción del video. Yo no tengo paciencia para nada. Yo soy como Ana. Si yo voy a un restaurante y hay línea, yo no me quedo. A ver, platícame tú, ¿cómo eres? Bueno, entonces, ahora sí, nos vemos. Si les gustó el video, dale like, compártelo y nos vemos hasta el siguiente. Adiós.